Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchas gracias. No sé si hablo demasiado fuerte o demasiado bajo, me lo dicen, por favor. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por la oportunidad que nos han dado de estar hoy aquí, de participar hoy aquí. Y gracias también a todo el público asistente, tanto al que está en la sala como al que se encuentra al que se encuentra en línea, de manera virtual. Voy a presentarnos de una manera muy breve. Mi compañera Mar Rebollo, mi compañera Esther Lasso, que está en el patio de butacas, y yo misma somos profesoras, que soy Ana Isabel Labra, somos profesoras en la Universidad de Alcalá. ¿Más alto? No. Ah, vale, perfecto, no pasa nada. En la Universidad de Alcalá, en los departamentos de Filología y Comunicación y de Filología Moderna. Y el nexo que nos une es el teatro. Formamos parte desde hace ya muchos años de un grupo de innovación que se llama Thalía, aparece, como pueden ver aquí en la presentación. Y su base es la utilización del teatro para la enseñanza de lenguas extranjeras. Esa es la función esencial, pero a partir de ahí pues hemos hecho muchas cosas más. Bueno, yo creo que con esta breve presentación se hacen ya una idea y pasamos entonces a presentar nuestra contribución. Es en gran medida para liberarse de las estrictas reglas formales que desde el siglo XVII rigen el teatro francés y en particular la tragedia, que Alfred de Musset imagina en el siglo XIX un concepto de drama romántico destinado a ser leído y no representado. 2 siglos más tarde, el teatro sigue siendo un género literario estrictamente o estrechamente vinculado con la actualización del texto mediante su representación dramática. Pero la idea de Musset ya no parece tan descabellada y las propias editoriales animan a interpretar, pero también a leer simplemente los textos que publican. Se anima, pues, a leer teatro, como lo hace año tras año el Salón del Libro Teatral, cuyo lema, el teatro también se lee, incita al lector a disfrutar con la construcción mental que su imaginación construye. La lectura del teatro contribuye a visibilizar las obras que se representan y a darles la oportunidad de dejar una huella en el repertorio teatral que la historia va fijando. Por ello, y aunque nuestro grupo, como ya he dicho, nuestro grupo Thalía se dedica principalmente a la aportación teatral en el marco de la innovación docente, nos pareció interesante la propuesta de participar en el proyecto Cartemat para analizar el panorama de la edición teatral en la Comunidad de Madrid. Y son unas primeras conclusiones las que vamos a presentar hoy aquí. Para nuestro estudio, en este primer año, nos hemos centrado en los registros del catálogo temático de la Biblioteca Nacional para los años 2017 y 2018. ¿Sí? Sí, bueno, después, sí, no te preocupes. Sí. ¿Ya? Sí, bueno, podemos picar ya. Vale. Entonces, facilitadas en los registros de la Biblioteca Nacional con la base española, recomienzo. Para nuestro estudio, en este primer año, nos hemos centrado en los registros del catálogo temático de la Biblioteca Nacional para los años 2017 y 2018, inscribiendo nuestra actividad en la línea abierta por la doctora María Bastianes, que previamente había analizado el panorama para el año 2016. Después de haber seleccionado los datos relevantes de los registros y haberlos contrastado con las informaciones facilitadas en los registros de la Biblioteca Nacional con la base española del ISBN, con informaciones de las páginas web de las editoriales y otras fuentes disponibles en Internet, los hemos volcado, y es lo que aparece en la diapositiva que tienen en este momento en pantalla, en una tabla Excel dinámica para que puedan ser utilizados en el mapa del proyecto Cartemat. A continuación, vamos a exponer las primeras observaciones e interpretaciones que hemos podido hacer para responder a las siguientes preguntas. ¿Quién, cómo y qué se publica en el panorama teatral de la Comunidad de Madrid en el periodo que nos interesa? En esta diapositiva que tienen ahora mismo en pantalla, visualizamos la labor de organización sobre los datos obtenidos.
vemos cómo hemos pasado de un registro poco amigable, que era el registro MARC 21, que es el que utiliza la Biblioteca Nacional, con bastantes dificultades y con ayuda técnica externa, a una tabla Excel en la que los datos están clasificados, como pueden ver aquí, con distintas etiquetas que facilitarán su volcado en el mapa digital del proyecto Cartemaz y su posterior consulta, que es el objetivo final, por investigadores y demás interesados en buscar qué obras, autores, se han publicado en la Comunidad de Madrid en el periodo 2017-2018, quién las ha publicado y otros datos bibliográficos de interés, traductores, ilustradores, prologuistas, género, etc. Aquí lo tienen. Finalmente, y esta es la siguiente diapositiva, hemos recogido 408 registros que se dividen cronológicamente en 186 registros para el año 2017 y 220 registros para el año 2018 y un registro sin fecha, como podemos observar en esta diapositiva sobre las publicaciones teatrales en la CAM para este periodo. Este gráfico de barras muestra la evolución ascendente del número de publicaciones entre 2017 y 2018, lo que confirmaría el aumento de las publicaciones teatrales que a nivel nacional vienen produciéndose desde hace ya varios años. En efecto, según la Federación de Gremios de Editores, en el año 2016 se publicaron en España 761 títulos teatrales, sumando obras literarias y tratados. Es un buen dato que refleja el impulso del libro teatral y que se ha vinculado, aparte de otros factores, con el empuje de una última generación de dramaturgos, dramaturgas, que se han formado en laboratorios, talleres y escuelas de arte dramático. Por otro lado, cada vez está más extendida la conciencia de que es necesario editar los textos para fijar el repertorio esencialmente contemporáneo español. Tampoco hay que olvidar que la obra impresa, y esa es otra razón de peso, puede cobrar vida más allá de su entorno a través de las traducciones. En este sentido, por tanto, es fundamental el compromiso de editoriales y traductores. El siguiente gráfico, que aparece en la siguiente diapositiva, representa el modelo editorial que se dibuja según los datos de nuestro corpus, las publicaciones de la CAM en 2017 y 2018. Si agrupamos las 408 obras de dicho corpus en 3 categorías editoriales, que son las que aparecen aquí, editoriales y asociaciones institucionales, editoriales privadas especializadas y editoriales privadas no especializadas, observamos en primer lugar que el reparto de publicaciones entre, por un lado, editoriales institucionales y privadas especializadas y, por otro, como estoy señalando ahora, editoriales privadas no especializadas, es aparentemente equitativo. Resulta bastante, por eso hemos querido utilizar el sistema de diagramas porque resulta claro de manera visual. Es aparentemente, como decimos, equitativo, porque tenemos un 49% y un 51%. Sin embargo, la comparación entre el número de editoriales, ¿no?, que son el número de editoriales, que las tenemos aquí, ¿vale? La comparación entre el número de editoriales que conforman cada categoría, 15 para el primer grupo y 76 para el segundo, junto al volumen de obras que llegan a publicar, que son las cantidades que aparecen aquí, ¿vale? Es decir, 200 para el primer grupo y 208 para el segundo, muestra que las primeras, las editoriales y asociaciones institucionales y las editoriales privadas especializadas, publican casi el mismo volumen de obras, siendo mucho menos numerosas. Es decir, que 15 editoriales publican prácticamente el mismo volumen que 76 editoriales. Eso fue un primer dato que nos llamó la atención. Si observamos el primer grupo de editoriales, vamos a ver, un momentito, porque hay muchos elementos. A ver, aquí. Vale.
creo que sí. Bueno, sería aún todavía la 4, pero podemos... Bien. Entonces, si observamos el primer grupo de editoriales, observamos que las 8 editoriales institucionales especializadas y no especializadas, es decir, estas editoriales institucionales, que son INAEM, la Asociación de Autores, la Asociación de Directores de Escena, la CITEG España, la SGAE, el CSIC, las Ediciones Complutenses y la Fundación Universitaria Española, han publicado el 20% de las obras. Luego veremos más adelante, en la siguiente diapositiva, que el volumen de publicaciones varía según la editorial. Eso lo veremos más adelante. Mientras que las 7 editoriales privadas especializadas, Antígona, Fundamentos, Irreverentes, Esperpento, Prosopón, Teatro Independiente Alcalaíno y Jardín de Judith, Teatro Vivo, han publicado el 29% de las publicaciones de este periodo. Nos vamos a centrar ahora en cada uno de estos tipos, de estas categorías de editoriales, para intentar extraer una serie de conclusiones en función de lo que se ha publicado y del volumen que se ha publicado. Bien. A ver, sí, aún aquí. Si ponemos el foco en cada categoría, descubrimos que 1/3 de las 8 editoriales institucionales especializadas, es esta la diapositiva. Si ponemos el foco en cada categoría, descubrimos que 1/3 de las 8 editoriales institucionales especializadas publican solo un título, y es este el color, ¿vale? Aquí tenemos solo un título en el periodo 2017-2018 y otro tercio publica más de 10 títulos en ese mismo periodo. Tenemos de 10 a 19 o más de 20, es decir, tenemos la misma proporción solo para una obra o para más de 10 obras. ¿Sí? De manera más detallada, y pasaríamos al siguiente esquema, pero aún dentro del mismo tipo de la misma categoría de editoriales, observamos que la mitad de las 4 editoriales, aquí están las 4 editoriales del sector que son especializadas en teatro, que son INAEM y ADE, ¿vale? Publican más de 19 títulos en el periodo 2017 y 2018, es decir, sería este cuarto y este cuarto, de 10 a 19 y más de 20. Y la otra mitad, que son AAT, la Asociación de Actores de Teatro, y la CITEG, solo publican 1 o 2 títulos, es decir, estos otros 2 cuartos. Este segundo diagrama que aparece aquí nos parece interesante incorporarlo precisamente para representar visualmente esta diferencia significativa entre editoriales que, sin embargo, comparten naturaleza y objetivos. Una diferencia que tal vez podría reflejar, entre otras causas, la capacidad económica para publicar de cada institución, así como el auge de las publicaciones en red. En cuanto a las editoriales institucionales no especializadas, que tenemos en esta diapositiva, es decir, el segundo subtipo dentro de esta primera categoría de las editoriales institucionales, solo una, la SGAE, que también pueden ver aquí desglosado por editoriales, solo una de ellas, la SGAE, publica más de 20 títulos entre 2017 y 2018. Las 3 restantes publican entre 1 y 2 títulos, es decir, 1 y 2 títulos, estas otras 2 zonas. En este sentido, la SGAE, es una conclusión a la que llegamos, cumpliría posiblemente con un compromiso estatutario en defensa de los autores, en este caso de teatro, lo cual muestra que una manera de defender el teatro, tal y como decíamos al comienzo de nuestra intervención, es publicarlo. Las otras editoriales son de ámbito académico y sus publicaciones son, por tanto, diversificadas. En la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 8, tenemos el volumen de publicaciones. Perdón, gracias, Mar. Muy bien. Tenemos las editoriales privadas especializadas, es decir, pasamos a otra categoría. La proporción de editoriales privadas especializadas que solo publican un título en el mismo periodo es parecida a la del conjunto de las 8 editoriales institucionales. Y esto lo veríamos si pusiéramos en relación este diagrama con este diagrama que tenemos aquí, ¿vale? Sin embargo, más de la mitad
más de la mitad, que son 4 de 7, tenemos 7 editoriales, más de la mitad, de las editoriales privadas especializadas publica más de 10 títulos. Tenemos que sería esto y esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Sigo. En las editoriales institucionales, lo recuerdo, que era lo que le veíamos en la diapositiva 5, en las editoriales institucionales esa proporción era, a ver, que ya me perdí un poquito, era 3 de 8, ¿vale? Era 3 de 8 frente a esta que son 4 de 7. Destacan sobre todo los 63 títulos de las ediciones Antígona, que se posiciona como el principal editor de teatro en Madrid. Así pues, como ya apuntábamos anteriormente, las editoriales privadas especializadas se imponen como las que más volumen de obras publican en España, por delante incluso de las editoriales institucionales. Lógicamente, los editores institucionales y privados especializados comparten un objetivo cultural, la promoción específica del teatro y de los dramaturgos a través de la difusión de su obra. Pero al revés de los primeros, para quienes quizás no sea un objetivo tan apremiante por el respaldo institucional del que se benefician, las editoriales privadas especializadas sí contemplan la necesidad de equilibrar objetivos culturales y beneficios económicos para poder sobrevivir a pesar de recibir puntuales ayudas económicas públicas. Sea como sea, su vitalidad, la vitalidad de estas editoriales privadas especializadas, muestra que el teatro escrito pasa por un buen momento, tiene su público lector y puede ser un proyecto solvente. La siguiente diapositiva. Tendríamos las editoriales privadas no especializadas, otra categoría. Por lo que respecta a las editoriales privadas no especializadas, las proporciones cambian, como muestran los colores del gráfico. Antes teníamos un predominio de colores oscuros, ahora tenemos un predominio de colores claros, como se puede ver, ¿no? En esta categoría, ninguna editorial publica más de 20 libros. Y frente al 57%, que eran 4 de 7 editoriales, que veíamos para las editoriales especializadas, solo un 5,7, es decir, frente a un 57, un 5,7 en esta categoría, que son 4 editoriales de 76, publican más de 10 títulos, ¿vale? Que serían estos dos colores. Entre 2017 y 2018, que es el periodo al que nos ceñimos. En su mayoría se trata de editoriales con un marcado carácter académico, creo que lo ha citado el compañero que ha intervenido anteriormente, como Cátedra, también está en Alianza, Verbum, a excepción de Éride Ediciones, que tiene una colección de teatro que es VDB. En efecto, y aunque no vamos a ocuparnos en detalle de este aspecto en la presente intervención, salvo en los casos en los que las editoriales tienen una colección de teatro, la selección de las publicaciones teatrales de este tipo de editoriales no especializadas responde al proyecto, a la misión editorial, dicen a veces en su página web, que cada una de ellas se haya marcado en función de las líneas de interés que hayan seleccionado, geográficas, cronológicas, ideológicas, artísticas, o del tipo de público buscado, académico, infantil. Como ejemplo, podríamos citar las publicaciones, la publicación que aparece para Nórdica, que es una obra de Ingmar Bergman, ¿no? Las publicaciones que realiza el Instituto de Estudios Auriculares, que es otra de estas instituciones editoriales no especializadas, que publica 2 obras académicas sobre el Siglo de Oro, las publicaciones de literatura mujeres de Torremozas, es decir, que esas publicaciones, la selección se realiza en función de esas líneas editoriales. Otro dato interesante en esta categoría de las editoriales privadas no especializadas es que casi la mitad de las 76 editoriales, 37, publicaron solo una obra en este periodo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Algo previsible, tratándose de editoriales no especializadas en teatro. También encontramos 7 editoriales que publican entre 5 y 9 títulos, que sería este color, entre 2017 y 2018. La mayoría de estas 7 que publican más entre 5 y 9 títulos están relacionadas con el mundo académico, lo que determina lógicamente el tipo de obras que han publicado. Son clásicos teatrales para un público escolar. Tendríamos aquí, por ejemplo, Anaya, Iberoamericana, McGraw-Hill, Mestas. Las 2 restantes, es decir, de esas 7, 2, representan en cambio un claro ejemplo con diferentes matices a los que me referiré a continuación brevemente, de un fenómeno interesante y en auge en la edición actual, lo que se denomina la autoedición, autopublicación, coedición.
Se trata de estas dos editoriales a las que me refiero son, como digo, con muchísimos matices. Por un lado, la editorial especializada en guiones de cine, Herederos de Carlos Pérez Merinero, cuyo caso concreto comentará posteriormente mi compañera Mar Rebollo, y, con otros matices, la editorial de libros Bajo Demanda, Punto de Vista. Como digo, estas dos editoriales publican un número importante de obras, ¿no? Entre 5 y 9. Esta nueva forma de publicar, vinculada tanto a la evolución tecnológica de la imprenta, que lo permite, como a la evolución de la sociedad actual, y como ejemplo citaría, por ejemplo, que algunas de estas autopublicaciones, un número bastante importante, responden a las exigencias cada vez mayores de publicar a que nos vemos sometidos los universitarios españoles, suscita reacciones encontradas. Muchos son los que hablan de necesidad real en el mundo de la edición, necesidad de los autores, de autores noveles que no pueden publicar en otro tipo de editoriales o les resulta muy difícil, o necesidad de los propios editores que ven en este sistema pues la posibilidad de minimizar pérdidas, aumentar ganancias, asegurarse que sea factible la publicación. Muchos, como digo, son los que hablan de necesidad tanto para autores como para editores. Según la web escritores.org, la Federación de Gremios de Editores de España valora de manera positiva la existencia de estas empresas que descubren nuevos valores. Es cierto que, como digo, pues hay opiniones encontradas y hay algunas de estas editoriales de autoedición que no buscan la calidad, sino que lo que buscan pues, son autores deseosos de publicar, desencantados con el sistema editorial convencional, y lo que intentan pues, es conseguir sumas de dinero importantes a cambio de promesas, a veces cumplidas y a veces no. Sea como sea, lo que resulta innegable es el lugar que ocupa la autoedición en el panorama de la edición actual dentro de la categoría de editoriales privadas no especializadas. En el caso de nuestro corpus, y sería esta la siguiente diapositiva. Sí, vale, pues yo ya estoy terminando y paso a mi compañera. En el caso de nuestro corpus, 24, que sería este porcentaje de las 76 editoriales para esta categoría, es decir, un 31,5%, responden a este formato editorial, si bien pueden distinguirse diferentes matices que aparecen aquí especificados, ¿no? 13 lo declaran en mayor o menor medida en sus páginas web, 3 pertenecen a un grupo que alterna autoedición con creación de un catálogo propio, y 8 son autores que o bien publican sus obras y solo sus obras con ayuda de una imprenta. Hay un caso muy particular que es el de un instituto que tiene un proyecto teatral muy importante y lo que hace es publicar las obras que escribe el autor residente que tiene este instituto. O bien crean asociaciones culturales o editoriales ad hoc con este mismo objetivo, publicar sus obras, pero en ocasiones van creando un catálogo también propio. Como es lógico, y con esto termino, la naturaleza de estas editoriales condiciona la heterogeneidad de lo que en ellas se publica y el reducido volumen de obras publicadas por cada una, pues en la mayoría de ellas, 21 de las 24, solamente encontramos 1 o 2 obras teatrales en este periodo. Aflera, con 4 obras, Punto de Vista con 5, pero ambas tienen una colección de teatro que podría justificar esta tendencia diferente, y la editorial de la que va a hablar mi compañera, Herederos de Carlos Pérez Merinero, con 7, son la excepción. Así, aunque con anterioridad llamábamos la atención sobre el alto porcentaje que representan este tipo de editoriales en la categoría de las editoriales privadas no especializadas, era un 31,5%, debemos matizar ahora señalando que solo publicaron el 20,6% del total de obras correspondientes a esta categoría de editoriales no especializadas. Y paso ahora la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bien, tenemos yo creo que muchos datos para poder asimilar en tan poquito tiempo, y solamente es una muestra del trabajo que estamos realizando. Entonces yo voy a ir muy rápida simplemente a plantear algunas de las otras cuestiones que estamos viendo. A ver, la anterior. Es que en la flechita de abajo. Sí, perdón. Por ejemplo, en este catálogo de la Biblioteca Nacional de las 408 obras, todas clasificadas como teatro, realmente a la hora de la verdad, pues obras de teatro propiamente dichas hay 399. 11 catalogadas como teatro, hemos visto que son guiones de cine. 20 se establece entre ensayos o bien
teoría teatral y hay una obra catalogada como teatro que realmente son entrevistas, ¿no? Para ir avanzando en nuestra investigación, que no solamente vamos a dar un pequeño indicio ahora, hemos intentado clasificar esas 399, que son las que propiamente son textos dramáticos, los hemos intentado categorizar, ¿no? Rápidamente vemos aquí en esta columna de barras que lo que más se publica pues es teatro actual, teatro español del siglo XXI, seguido de este teatro del siglo XXI tenemos 168 publicaciones, ¿no? Seguido del teatro del siglo XX, que tenemos 52, y aquí en este amarillo serían 20 y 21, de teatro extranjero, que hemos incluido porque no hemos querido atender una categoría más de teatro latinoamericano, lo hemos incluido aquí porque hay muchos textos que todavía nos falta desbrozar de teatro español del 20 y del 21, que son copublicaciones de autores españoles con latinos americanos. Entonces, todavía esa categoría está muy diseminada en todo este panorama, ¿no? Es decir, esa necesidad de fijar la cartelera actual y no solamente la cartelera, porque muchas de ellas, de estas publicaciones de 21, proceden de estrenos teatrales, de premios, ¿de acuerdo? Pues lo que se intenta es fijar la producción del teatro a medida que se va gestando, ¿no? Sin embargo, en líneas generales, con lo que nos vamos a encontrar ahora, las prisas, con lo que nos vamos a encontrar es que los 5 autores más publicados en estas 399 obras, sin embargo, no son coetáneos. Aquí tenemos a don Ramón del Valle Inclán con 16 publicaciones, al gran Shakespeare con 13, a Calderón con 11, a Lorca con 10 y a Lope de Vega con 9. Son los autores realmente todavía más publicados, los que también sabemos que siguen teniendo mucho tirón de la cartelera. Muchas de estas ediciones obedecen en su momento a premios, a conmemoraciones, ¿no? Que hace que de nuevo se publiquen estos textos, así como a los temarios escolares que fuerzan a tener más títulos de los autores que están en el programa. Y ya, porque estoy desbordada, autores españoles del 21, que era lo que decíamos antes, vamos a tener una media de 3 publicaciones. El caso de Carlos Pérez Merinero obedece a una más o menos autopublicación de sus herederos y familiares, que a la muerte del dramaturgo le publican toda su obra. Si bien hay que tener en cuenta que de estas 5 obras, textos teatrales solamente es una, el resto son la recopilación de sus guiones, ¿no? Y otro caso que es de alguna manera excepcional es que José Luis García Barrientos, con esos 3 títulos, estamos en teoría teatral, solo uno de ellos es propiamente el autor, el profesor García Barrientos, y los otros 2 aparece como coordinador, aunque tiene también algún artículo detrás, ¿no? Y ya brevemente, con los que nos quedamos, pues vemos que tuvieron un gran éxito en ese momento en cartelera Miguel del Arco y Alberto Conejero, que creo que siguen en esa línea de autores muy potentes. Nos vienen ya desde el 20 con bastante éxito Juan José Alonso Millán y Juan Carlos Rubio, que vemos que se consolidan en estos años también, y es muy importante la aparición como gran
gran momento de la dramaturga Nieves Rodríguez, ¿no? que en ese año tiene un premio de literatura infantil y juvenil, Lo que vuelve a casa, que tiene un gran éxito la obra de La tumba de María Zambrano, incluso su obra Por toda la hermosura, ¿no? Esto es inagotable, seguimos en el proyecto trabajando en estas líneas para llegar a unas conclusiones que todavía, aunque hemos ido anticipando alguna, terminaremos el ciclo cuando tengamos un segundo año que pasaremos a todas las publicaciones virtuales y a las revistas para ofrecer ya unos datos que yo creo que hasta ahora no se habían reflexionado de esta manera, ¿no? Y que podemos aportar al proyecto Cartemad, que en estos momentos yo creo que en estas cuestiones está liderando estas investigaciones en Madrid. Y nada más, lo siento por pasarnos de tiempo, pero estamos realmente, hemos presentado solo, por eso se han condensado una mínima parte, ¿no? Muchas gracias. Bajamos de la mesa ahora, ¿eh? Muchísimas gracias.